Pues orar y damos inicio con la casa de oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, hermoso Rey de la Gloria, por esta semana, Dios, de bendición que nos has regalado. Ya estamos a miércoles por tu misericordia, has guardado de nosotros, de nuestras familias. Gracias te damos por cada vida, Señor, presente en este lugar, en esta hora, los que están próximos a conectarse, los que van a ver esto en diferido. Dios, bendecimos también sus vidas. Te rogamos, amado Rey, de que tomes el control de lo que vamos a hablar en esta hora, de estas palabras que tú vas a suministrar hoy en nuestra vida, Dios. Te pedimos que ese sabio consejo perdure en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios. Que realmente pase algo, Dios, en nuestro interior a través de este mensaje, que toque la fibra de nuestra alma en esta hora, Dios, que nos hagas entender tu propósito, tu voluntad, que nos convenzas, Dios, y nos animes a ser fieles, a ser obedientes a ti, Dios. Hoy colocamos delante de ti todo lo que somos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Dios, nuestra alma, amado Rey, para que seas tú tomando el control, aquietando nuestras emociones, nuestros pensamientos, que podamos recibir, Señor, lo que has preparado para nosotros hoy. Hoy te pedimos que le des vida a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Dios, porque esa palabra es la fuente de vida para nosotros, Dios. Hoy te bendecimos, te pedimos que perdones nuestros pecados e iniquidades. Lávanos de todo lo que no te agrada que hayamos hecho, pensado o dicho en este día, Dios. Y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, Dios. Hoy les bendecimos y oramos también por los vecinos, las vecinas de nuestras familias que están alrededor de nosotros, Dios, para que los guardes a todos, para que los protejas, para que les ayudes también, Señor, a conocer esta verdad maravillosa de ti. Haz de nuestra vida, Señor, ese templo que tú quieres que seamos. Usa nuestras vidas para impactar las vidas de los demás, para dar a conocerles esta oportunidad que tenemos contigo tan grande, Dios. Y te pedimos que tomes el control de todo y que seas tú, Señor, gobernando en este tiempo, en este espacio y en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, por favor. Amén y amén. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio pues con el tema de esta noche. Uy, me va a tocar más complicado porque todo el mundo con las cámaras apagadas. Va a ser como un interrogatorio con el FBI. Bueno, hoy vamos a tener un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de el, em, el tema se llama A falta de aliento. A falta de aliento. Y a falta de aliento es algo que la verdad no pensaba hasta ayer, no pensaba hablar sobre este tema, aunque sí han habido muchos episodios a lo largo de estas 2 semanas donde he tenido que hablar con diferentes personas, siempre acerca de esto. Todo está relacionado acerca de lo que vamos a hablar esta noche. Pero esta mañana hubo un suceso pues cerca de mi casa que ya fue como que la tapa pues de la situación y yo hablé por eso hoy con Dios y yo le dije, Dios, si usted quiere, yo no lo hago, pero pues esta vez sí lo hice. Yo le dije, a mí me gustaría hablar de esto. Y esperé en Dios. Yo le dije, usted verá, si quiere hablamos de eso. Si no, usted considera que vamos a hablar de otra cosa, pues hablamos de otra cosa. Yo, como quiera Dios, quiero. Y pues gracias a Dios, Él me concedió pues la oportunidad de poder hablar de este tema. Entonces vamos a ir a Isaías 40. Isaías 40, verso, vamos a ver 27 y 28. Dice por acá lo siguiente, esperen, hago aquí que me dé bien la luz, listo. Dice, es que no sé si, no, dice que estaba movida la bala, que la luz casi no da. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a darlo hasta allí. Esto ocurre en un hecho, en un tiempo histórico donde está el profeta Isaías y Dios le reclama a la nación, pues, de
de Israel como tal. Cuando está hablando a Jacob, está hablando a toda la nación de Israel y les está preguntando prácticamente, ¿ustedes por qué se quejan de mí? ¿Por qué, por qué dicen que yo no estoy atento a ustedes? Porque esa es la actitud que tenían los israelitas. Dentro de sí ellos decían, no, Dios ni se entera de lo que está pasando con mi vida, ¿cierto? Es más, venga, yo quisiera y lo voy a leer en una versión más moderna. Déjenme leerlo en una versión más moderna para que podamos, déjenme lo busco por acá, Isaías 40. Esto es traducción lenguaje actual. Isaías 40. Dice lo siguiente, perdón, 20, ¿qué les dije yo? 20, 27 y 28. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. ¿Cierto? Son cosas que a veces a uno se le pasan por la cabeza, ¿cierto? Situaciones que se presentan. Por eso vamos a hablar acerca de a falta de aliento, porque el pueblo estaba en esa condición por lo que estaba experimentando, ¿cierto? Estaban sin aliento. Entonces voy a definirles la palabra aliento, según el diccionario dice, la primera definición es el aire que se expulsa al respirar, ¿cierto? Otra dice que es la respiración. Otra definición dice que es la vida o el impulso vital. Otra es vida, vigor del ánimo, esfuerzo, valor, ¿cierto? Inspiración o estímulo que impulsa a la creación artística. Esas son las definiciones de aliento. Es como la fuerza, ¿cierto? El poder para activarse uno. Ese es el aliento, ¿cierto? Y a veces en nuestra vida, lamentablemente por ser humanos, carecemos de ese aliento. Llega un momento donde nos cansamos, ¿cierto? Por diferentes circunstancias, porque nos están tocando muy difícil ciertas actividades, porque estamos ya mucho tiempo sobrellevando la misma situación, ¿cierto? Y ese cansancio es algo que debemos comprenderlo y es que es algo que responde o corresponde, mejor dicho, a nuestra humanidad, ¿cierto? Como humanos, ese cansancio es algo que es natural, hace parte de nuestra naturaleza terrenal. Estamos diseñados de una manera para que el cansancio tenga lugar en este cuerpo mortal. Fuimos diseñados de esa forma, ¿cierto? Estamos fatigados. De hecho, eso es algo que aún lo podemos ver desde el principio de la creación, ¿cierto? La palabra dice que por allá que Dios indujo un sueño profundo en Adán, ¿cierto? Para poder extraer a Eva de él. Lo que significa que aún Adán siendo perfecto debía descansar, ¿cierto? Eso nos da a entender que aún siendo perfecto, él debía descansar. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Es algo que uno tiene que tener en claro, porque a veces nos pasa de que uno, cuando empieza a tener diferentes situaciones difíciles, a veces no son situaciones difíciles, sino que por lo repetitivas que son, se vuelven tediosas, aburridoras, van produciendo ese cansancio, esa fatiga física en nosotros, ¿cierto? Mira lo que dice por acá en el libro de Mateo, si no me equivoco, Mateo 26, verso 41. Mateo 26, verso 41 dice el Señor Jesucristo, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es algo doctrinal, algo de enseñanza que debemos tener claro nosotros como cristianos. Y es que el cansancio es algo que responde a la naturaleza física del hombre terrenal, no corresponde a algo espiritual, no existe el cansancio espiritual. Porque la Biblia nos dice que el espíritu está dispuesto, es decir, el espíritu no se cansa. No es como que, ay, no es que estoy cansado espiritualmente,
eso está errado, no es cierto. Porque al ser espíritu, al igual que Dios es espíritu, no se cansa, ni se fatiga, ni siente hambre, ni le da sueño al espíritu. Nuestro espíritu no se cansa, lo que se cansa es nuestra naturaleza terrenal, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra mente se cansan, porque hay fatiga física que es de los músculos y hay una fatiga mental que es de la mente, ¿cierto? El estar ahí asediado, tareas, problemas, situaciones que resolver, produce una fatiga mental. El estar manejando volúmenes de información excesivas producen fatiga mental, ¿cierto? Eso corresponde a nuestra naturaleza terrenal y eso nos lo enseña Dios. ¿Por qué? Porque debemos aprenderlo, que humanamente nos cansamos. Hay humanos que se cansan de cansarse. Hay humanos que se molestan por cansarse. Y eso es algo que es bien contradictorio porque es que está dentro de nuestra naturaleza. No podemos hacer nada para evitarlo, no podemos hacer nada para cambiar esa circunstancia que nos rodea, hablándolo humanamente, ¿cierto? No, ¿sabe qué podemos hacer? Pues comer, dormir, ¿cierto? Pero resulta que hay momentos en la vida donde esa fatiga va mucho más allá de un cansancio físico, ¿cierto? Y ya se convierte en algo como la mente, que es ya una situación mucho más profunda, que no importa cuántas veces te vayas a la cama a dormir, no se quita, ¿cierto? Cuando es un cansancio ya en el ánimo de la persona, ¿cierto? Por eso hablábamos del aliento, como que ya la gente como que ya pierde el aliento, como las ganas de avanzar, las ganas de vivir. Eso es a donde vamos a ir este tema, ¿cierto? A donde vamos a ir con este tema. Eso es algo que está en nuestra vida y que debemos de cuidar nosotros. Eso es importante que lo cuidemos, porque si Dios dijo, velen y oren, es decir, estén atentos y oren para que no entren en tentación, ¿cierto? Porque el Espíritu quiere, el Espíritu que tienen ustedes quiere, su Espíritu quiere buscar de Dios, le gusta buscar de Dios, le gusta escuchar de Dios, le gusta hacerle caso a Dios, pero su carne es débil, se cansa, se distrae, se fatiga, se duerme, se ocupa en otras cosas. Su carne terrenal es así. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos está diciendo, ya desde el principio, ya Dios nos está dando la pista de cuál va a ser la conclusión de este tema, ¿cierto? Desde el principio. Sin embargo, es posible poder mantener el ritmo, a pesar de, no, es que mi agenda, no, es que esto, es posible mantenerlo. Porque si ellos, que eran los 12, que estuvieron en el ministerio del Señor, con el Señor ahí presente, y se dejaban llevar de su naturaleza y se dejaban fatigar, y el Señor vino y les llamó la atención varias veces, porque eso no fue la primera vez, sino varias veces, y estando el Señor en presente, ahora nosotros, ¿cierto? Que también lo tenemos presente, pero de una forma distinta, no lo podemos palpar, pero sabemos que Él está allí, y más sin embargo, esa escena se sigue repitiendo hasta el día de hoy en nuestra vida. Se sigue repitiendo el Señor, ¡ay, no has podido orar! ¿Tanto sueño tenés? Y Dios nos llama otra vez, despiértese otra vez. Y Dios nos da tiempo, ¿cierto? Como decimos en la tierra, nos da chico de, bueno, 5 minuticos, 10 minuticos. Y vuelve el Señor y no ha arrancado todavía, no, ¿cierto? Pero Dios es bueno, ¿cierto? Él sabe esa debilidad en nosotros, por eso Él mismo nos la enseña, ¿cierto? Y nos explica y dicen, ok, ese cansancio, esa fatiga es algo natural en ustedes, sin embargo, ustedes pueden fortalecerse espiritualmente para que eso no los sobrelleve, ustedes no los domine, sino que ustedes dominen sobre ello, ¿cierto? Pero ¿por qué se produce ese cansancio? ¿Por qué se produce esta fatiga? ¿Y por qué le hablo de este tema? Porque en las últimas 2 semanas, con las personas que he estado hablando, todas hablan sobre esto mismo. Estoy cansado, estoy fatigado, estoy que tiro la toalla, ¿cierto?
ha sido de diferentes maneras, por diferentes personas, ¿cierto? Incluso me han escrito ya muy tarde en la noche, ¿cierto? Amigas me han llegado a escribir tarde. Estoy teniendo una crisis de ansiedad en este momento, ¿cierto? Necesito ayuda, me estoy ahogando. Y han podido hablar, han podido recibir un consejo de parte de Dios, pero son cosas que yo comprendo que ocurren cuando hay unas características en nuestra vida y cuando hay cosas que nosotros a veces simplemente dejamos de hacer. Por eso llegamos hasta ese punto, ¿cierto? De llegar hasta allá, hasta donde llegó esta persona. Cuando nosotros ¿no qué? No queremos entender de que esto no es algo que se va a resolver solamente con irme a dormir una hora más temprano cada día. Y entonces, no, ya con eso yo voy a dejar atrás todo este cansancio y esta pereza que tengo de la vida, ¿no? Eso no se va a quitar. Así usted se acuesta a dormir desde las 2 de la tarde, al otro día se va a levantar y se va a levantar igual con el ánimo caído. Porque esto va mucho más allá, trasciende mucho más allá, ¿cierto? Y una de esas características, y la principal de ella, la vamos a encontrar aquí en Jeremías 2:13. Jeremías. Ahí me pasé, me volvió a pasar. Jeremías 2:13. El libro de Jeremías dice lo siguiente. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Está hablando Dios, ¿no? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, dejaron a Dios y se hicieron unos pozos o unos baldes donde ellos retenían sus propias aguas, ¿cierto? Unos baldes que ellos diseñaron y supuestamente ellos iban a sobrevivir o a vivir con esas aguas que ellos estaban guardando allí. Pero eran baldes o recipientes que estaban rotos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso a nuestro tiempo? Eso es lo que produce que una persona llegue hasta ese punto de excesivo donde ya llega ahí entra en un estado de crisis de ánimo, ¿cierto? Donde ya hay ataques de ansiedad, que me ahogo, que no puedo dormir, que tengo pensamientos continuos que me voy a morir en cualquier momento. ¿Qué produce eso? El abandonar a Dios, porque Dios nunca nos abandona. La Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso, Jehová te recogerá, ¿cierto? Dios nunca abandona a nadie. Somos los hombres, somos las personas los que dejamos a Dios a un lado. Nos vamos del lugar que Él nos ha reservado en su mesa. Somos nosotros, ¿cierto? ¿Cuándo? Pues cuando nos sentimos en comodidad, como le pasó al hijo pródigo, por ejemplo. No, yo vivo súper bien en la casa, súper chévere, pero es que mi papá molesta mucho. Es que las reglas de esta casa. No, yo voy a pedir mi herencia de una vez y yo voy a salir a conocer el mundo y a hacer todo lo que quiero hacer porque yo estoy muy joven. Y lo hizo así. El muchacho hizo eso, así como lo planeó, le dijo a su papá, papá, yo sé que usted todavía está vivo, pero hágame el favor y deme mi herencia. Imagínense cómo habrá sentido el papá con esa noticia. Y el papá de una se la dio, no se lo negó. Ni le dio más ni le dio menos, sino lo que era, lo que le correspondía. Él se fue, hizo su vida, anduvo por toda la tierra, en sus parrandas, con mujeres, todo lo que quiso, y cuando se gastó todo lo que tenía y se vio en necesidad, le tocó ir a pelar cara en un lugar a pedir trabajo, ¿cierto? Como era el hijo, pues, de un hombre muy adinerado, pues no era el más diestro en algún oficio en específico, y terminó por allá cuidando unos cerdos, y mientras cuidaba a esos cerdos tenía tanta hambre que él miraba la comida de los cerdos y se antojaba de eso, ¿cierto? Mire hasta dónde llegó. Y fue cuando llegó a ese punto donde cayó en cuenta y dijo, ole, sí, yo no puedo seguir así. En la casa de mi papá nunca tuve estas necesidades. Nunca tuve estas necesidades. Es más, el más pobre de los empleados de mi papá
está comiendo mejor que yo. Y él que dijo, no, yo voy a volver y voy a pedir trabajo. Yo sé que mi papá me va a ver y no va a hacer lo mismo, pero yo voy a volver porque yo no puedo seguir así o me voy a morir de hambre. Y se fue y así lo hizo. Y allá el Señor le recibió, ¿cierto? Con los brazos abiertos, ya conocemos la historia, lo hizo bañar, le dio nuevamente, le restituyó todo lo que él había perdido cuando se fue, hizo una gran fiesta en su honor, en su regreso, y nunca le echó en cara a usted porque se fue, yo le dije, sí ve que le pasó esto, sí ve que le pasó aquello, no, sino que siguieron como si nunca hubiese pasado nada, ¿cierto? Que es lo que Dios hace con nosotros siempre. Por eso le digo que Dios no nos abandona, pero nosotros sí abandonamos a Dios. Sí abandonamos a Dios, sí dejamos que otras cosas tomen el lugar de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, las ocupaciones. Y Dios sabe que sí, somos seres espirituales, pero también somos seres terrenales. Hay dos naturalezas que están coexistiendo en nosotros. ¿Cierto? Una naturaleza que necesita comer, necesita bañarse, necesita vestirse, necesita trabajar, necesita estudiar, capacitarse, conocer, salir, recrearse, todas las cosas terrenales. Y hay otra naturaleza que necesita hablar con Dios, ¿cierto? Necesita adorar, necesita conocer más de Dios, que es nuestra naturaleza espiritual y es la principal. Esa es la más importante. Sin embargo, por esa naturaleza espiritual no vamos a abandonar nuestra naturaleza terrenal, ¿cierto? Ni tampoco por la terrenal vamos a abandonar la espiritual. Se necesita un balance en nuestra vida. Es necesario un balance, ¿cierto? Y eso es algo importante. El Señor le dijo una vez a unos hombres que se le acercaban a él y le preguntaron, señores, ¿es bueno que nosotros paguemos los impuestos o no? ¿Pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Porque ellos querían que él se equivocara en un consejo para poderle caer con toda. Y el Señor les dijo, ¿por qué me tientan? Porque él sabía que eran personas cizañeras, ¿cierto? Les gustaba buscar el conflicto y por eso ustedes, ¿por qué me tientan? ¿Cierto? ¿Por qué quieren hacerme caer? Les estaba preguntando. Y les dijo, muéstrenme la moneda. Y les preguntó, ¿esta moneda, quién aparece en esta moneda y qué nombre tiene esta moneda? ¿Cierto? ¿Qué dice aquí? Y ellos dijeron, la imagen es la imagen de César. Y el Señor, ¿qué les dijo? Pues entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario que haya un balance en nuestra vida. No es como que, no, es que por Dios yo dejo todo, absolutamente todo tirado de la noche a la mañana, no. Es necesario hacer esto, como dice el Señor, sin dejar de hacer lo otro. Es necesario cumplir en ambas partes, porque eso hace parte del buen testimonio. Eso es importante, es necesario que usted sea buen hijo, buena hija, buen estudiante, buen esposo, buen empleado, buen empleador, buena esposa. Es necesario todas esas cosas. No solamente ser buen servidor dentro de la iglesia y de resto por fuera de la iglesia, mal vecino, mal hijo. No, es un balance necesario de que todas las otras áreas también estén bien. Porque eso es algo que Dios aprueba. Dios aprueba eso. Si no, Jesús le hubiera dicho, no, ¿cómo le ocurre pagar tributo? No, olvídense de eso. Su patria está en los cielos, no paguen tributos, no. Él dice que es necesario hacerlo. En otra ocasión incluso van y lo buscan y le dicen, ve, usted y su maestro no van a pagar tributo, y él le dice a Pedro, sí, y hablan antes de eso, y él le dice, y hablan sobre la corrupción del gobierno que hay en ese momento, y dicen, ellos a sus familiares no les cobran. ¿Sí o qué, Pedro? Dice el Señor. Y dice, sí, Señor, ellos no le cobran a sus familiares. Sin embargo, vaya y busque allá, en tal río, saque un pez, y el primer pez que usted saque, ábralo y sáquele de ahí, de su vientre, ha encontrado 2 monedas. Con esa moneda paga sus impuestos y paga los míos. Y estaba haciendo las cosas que pertenecían a la tierra, ¿cierto? A la vida terrenal, que era que pagar impuestos.
Y Jesucristo estaba pagando impuestos. 3 años que estaba en ministerio y durante ese ministerio pagaba impuestos. El Señor era como que, no, César, no me cobre porque es que yo estoy haciendo mi obra y yo cómo se le ocurre que me voy a distraer. No, daba buen testimonio. Y eso es necesario también en nuestra vida. Dar buen testimonio. No se trata de que usted sea pues siempre el mejor, siempre en todos los ámbitos, pero tampoco de que usted sea pues esa persona o ese individuo del que todo el mundo se queja y critica. No, pero es que ¿por qué vive así? No, pero es que qué pereza ese pelado, qué pereza esa muchacha, no. Sino que usted sea un buen referente. Es importante porque Dios aprueba esas cosas. Dios aprueba esas cosas. Pero cuando nosotros permitimos que esas otras cosas tomen el lugar de Dios en nuestra vida, lo que estamos haciendo es creando una cisterna para nosotros mismos. Es decir, dejamos de ir a la fuente de agua de vida, la fuente eterna de vida que es Cristo, y empezamos a tomar de un balde o de una botella, ¿cierto? De un agua que tarde o temprano se va a terminar. Y que una vez se vacíe no se va a volver a llenar más. Tendremos que trabajar para llenarla. Y vuelve y se repite la historia, cosa que no pasa con Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Usted va y se llena de Dios y cuantas veces quiera ir gratuitamente, dice venir y comprar gratuitamente, ¿cierto? Cuantas veces usted quiera ir a beber de Él no le va a cobrar, no se va a quedar como que no, es que después de la quinta oración ya tiene que pagar impuesto. O no, la oración después de la quinta oración, ya la oración tiene que durar 2 horas y pedazo porque no, ya no surte efecto. No es así. Dios espera que nosotros comprendamos este principio. Necesitamos entender ese principio. Porque realmente nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de entender de que es que necesitamos de Dios. No le estamos haciendo un favor a Jesús al buscarlo a Él y al hablarle y adorarle. No, usted no le está haciendo un favor a Dios. Porque lo que usted haga en esta tierra, lo que usted y yo hagamos, en poco o nada afecta al Señor. Porque Él sigue siendo Dios, sigue teniendo todas las cosas. Si yo hago la casa de oración y yo la dejo de hacer, en nada afecta eso al Señor. No se va a empobrecer, no va a perder poder, no va a perder su gloria, no pasa nada. Seguirá siendo Dios, ¿cierto? Que yo haga X cosa o deje de hacer X cosa, en nada afecta. Por eso la palabra dice, ¿cierto? En la escritura dice, por allá en Job dice que que aprovechará Dios que el hombre haga bien. Si no es solamente provechoso para sí mismo, es decir, si nosotros somos obedientes a Dios, los que nos beneficiamos somos nosotros, no es Dios, porque Dios no tiene necesidad de nada. Nosotros tenemos necesidades y todas las que se pueda imaginar, todas las que se pueda imaginar, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a darle lugar a Dios a otras cosas y empezamos a dedicarle más tiempo a otras cosas, noviazgos, amistades, estudios, empleos, ¿cierto? La familia como tal, y empezamos a olvidarnos de nuestro tiempo con Dios, a olvidar de leer la escritura, a olvidarnos de adorar a Dios, de buscar cumplir sus mandamientos, de estar a cuentas con Dios. Allí es donde la cisterna, donde pasamos de estar en esa fuente de agua vive y pasamos a estar arrimados a cualquier pozo de agua común y corriente. Y eso es algo que todos en esta tierra en algún momento hemos experimentado. Todos, absolutamente todos. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando usted tiene una amistad y está empezando esa amistad apenas, es una amistad muy bonita y usted no, su mejor amigo, su mejor amiga y patolas juntos
y ay, nos quedamos hasta tarde en el instituto y no importa si hay que tirar hambre, tiramos hambre y todo es miel sobre hojuelas, todo es felicidad, hasta que llega el día que uno de los dos hacen un plan y uno de los dos dice, no, no puede estar, y la mente se pone feo y maluco, incómodo para los dos. Y uno, ay, pero ¿y por qué? Y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y ya la amistad ya no tiene la misma sinergia que había, ¿cierto? Ya no se siente igual, ya cuando se escriben ya uno no corre a contestar, ¿cierto? Porque así son las cisternas rotas, son así. Son cosas que de momento cuando se prueban, ¡ay, es algo nuevo, delicioso! Y usted se quiere quedar ahí, usted piensa, no, agárrenselo con las dos manos. Pero con el paso del tiempo usted se va dando cuenta que lo que usted consiguió es tan común como cualquier otra cosa en la vida. Distinto a la presencia de Dios. Distinto a la presencia de Dios. Las personas que hemos estado en la presencia de Dios sabemos que aunque llevemos años, ¿cierto? En el Señor, en mi caso 11 años, por la misericordia de Dios, desde la primera vez que yo entré en la presencia de Dios hasta el día de hoy que entré otra vez a la presencia de Dios, la presencia de Dios sigue siendo igual de especial, no cambia. La presencia de Dios no cambia. Los efectos de su presencia sobre mi vida siguen estando vigentes, no cambian. No es como que, ay, no, es que cuando empecé, yo estaba en la presencia de Él y me sentía liviano, me sentía así, ay, era tan rico, era tan bonito. No cambia. 11 años después y la fuente es la misma. Los efectos de esa fuente sobre mi vida se mantienen iguales. No han cambiado para nada. Pero ¿por qué entonces el creyente se desanima si está esa presencia de Dios tan gloriosa, disponible ahí gratuitamente? Pues porque a veces hemos dejado de buscar de Él. Hemos dejado que otras cosas se roben nuestro tiempo con Dios. Dejamos que otras cosas nos roben el tiempo de Dios. Y allí es donde empezamos a tropezar y después del tropiezo viene el desánimo y el enemigo nos acusa y nos sentimos mal y ya, no, qué pena decirle a Dios esto, no, qué pena pedirle perdón por eso, no, qué pena ir a la iglesia, qué pena, ¿qué voy a leer la Biblia si no he podido con este otro versículo? No, qué pena esto, lo otro, aquí y allá. ¿Y qué pasa? Dejamos que el enemigo se robe nuestro tiempo con Dios. Se lo va robando con las cosas más simples de la vida, más cotidianas de nuestra vida, el enemigo se roba el tiempo para con Dios. Porque él sabe ese principio que le dijo él a los 12 ese día, velen y oren para que no entren en tentación. Porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él conoce ese principio. Y él sabe que la clave que para él poder debilitar a la iglesia, que somos nosotros, ¿cierto? Nuestra vida en la iglesia no es el edificio, sino nosotros, es cortarle el flujo de esa fuente de agua viva. Él no puede tocar la fuente del agua viva, pero sí puede afectar nuestro caminar hacia la fuente, cargándonos de situaciones, de problemas, y eso pasa. Y sobre todo cuando usted está empezando con Dios, más pasa. Cuando usted está empezando con Dios, usted crea que tenga problemas, las cosas se ponen más difíciles. Y entre usted más quiere buscar de Dios, más dificultades se presentan y más situaciones empiezan a aparecer en su vida. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque el diablo sabe que si él le permite que usted llegue así sea ahí de unos 3, 4 pasos delante de la presencia de Dios, sabe que su vida no va a ser igual. Sabe eso. Que una vez usted llegue allí, usted meta la mano en esa agua, en esa fuente de agua viva, ¿cierto?
y pruebe de eso, usted sabe que usted lo va a poder comparar con todas las otras cosas que usted ha probado en su vida y usted va a decir, esto es la mejor parte de la vida. Esto es lo mejor, esto realmente merece la pena. Esto que estoy tomando aquí realmente merece la pena. No estar ahí detrás del muelón de la muelona esta, mendigándole por una caricia, por un abrazo. No estar detrás y horas en el espejo y peinándome, organizándome, ¿cierto? Para llegar a la oficina o llegar al trabajo y para que esa persona que me llama la atención me diga, uy, qué bonito te ves, uy, qué bonita te ves, porque a veces ni siquiera te lo dicen. Y, ¿para qué me organicé? ¿Para qué me vestía? Yo tan tonta, no sé qué. Yo tan tonto. Pero la Biblia dice que Dios no es así. Dios dice que Él cuenta todos los días nuestros cabellos. Todos los días. Imagínese un enamorado haciendo eso. Dice, todos los cabellos de su cabeza están contados. Y sabemos de que movamos cabello todos los días. Entonces imagínese el nivel de amor de Dios por cada uno de nosotros. De cuidado, por eso les reclamo a ustedes. ¿Ustedes cómo así que están viendo que yo no les pongo cuidado? ¿Cómo se les ocurre decir eso? Que su situación, no, que yo no estoy haciendo nada en su situación, que míreme, que cómo estoy, ¿por qué se quejan? Si a veces lo que pasa es que son ustedes los que se alejan. Yo no soy el que me lo, sino que ustedes son los que se alejan del camino, de la fuente, y se van detrás de otras cosas, ¿cierto? Mire lo que pasa en Génesis 1, verso 1 y 2, principio de la Biblia. Y es el principio, y mire lo que dice Dios en el principio, ¿cierto? En la creación. Dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todos somos creación de Dios. Todos los animales, las criaturas, ¿cierto? Los hombres, los planetas, las luces, estrellas, todos somos creación de Dios. Ángeles, ¿cierto? Son creación de Dios. Pero toda esa creación de Dios, sin la presencia de Dios, no sería otra cosa que un desorden y vacío. Lo mismo pasa en la vida de las personas. Cuando una persona vive una vida en donde Dios no tiene lugar, aunque se viva, aunque se sea joven, está desordenado y vacío. Y uno, ¿cómo así desordenado y vacío? Sí, porque el Espíritu de Dios, que es la misma presencia de Dios, es la que le da orden y sentido a nuestra vida. Así como en la creación, que las cosas estaban allí, algunas cosas estaban allí, sí, pero estaba desordenado y vacío. Y lo que es peor, había tinieblas. O sea, no hay luz. Porque una de las cosas que nos pasa a todos cuando empezamos con Dios es que pensamos que no es que el perdón de Dios es para los malos perversos, ¿no? El que viola, el que mata, el que tortura, el que va por allí maltratando animales, robándose los niños. Pensamos, no, es que para eso es que es el perdón de Dios, porque la gente sí es muy mala, perversa. Pero a medida que usted se acerca a Cristo y conoce a Él, usted se va dando cuenta que para Dios todos los pecados son iguales, aunque tienen diferentes consecuencias, pero todos ellos te llevan a lo mismo, que es que la perdición. Y Dios no ama ningún tipo de pecado, aunque ama al pecador, pero no ama el pecado, no se deleita en el pecado, no se deleita en que usted y yo hagamos maldad. Él no se siente agradado, no se siente cómodo con eso. Porque eso es nocivo para nosotros, vuelvo y le repito, no es que
ay no, yo peco y entonces si yo peco es a Dios el que le están pagando cosas malas. No, es a mí. Por eso no le agrada a Dios, porque Él está interesado en mi bienestar, en mi cuidado. Pero entre más le fallo a Dios y más practico lo que no le agrada a Dios, peor se pone mi situación. Por lo tanto, más desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque me estoy complicando mi vida. Me estoy complicando mi vida. No le estoy dando lugar a Dios para que me ayude a traer orden a mi vida. Y eso es el principio de la creación y es algo que hasta el día de hoy es un principio, valga la redundancia, que perdura. Por eso usted conoce al día de hoy una humanidad llena de desórdenes, principalmente en el área afectiva y emocional. Hay unos desórdenes emocionales en las vidas de las personas y no saben cómo manejar eso, entonces recurren a otras cosas, unos recurren a la droga, otros recurren al alcohol, otros recurren al sexo, porque la gente está desesperada con el desorden que hay dentro de su vida y está buscando una respuesta, una solución, y todo lo que se le plantea lo toman a la mano. Y no se dan cuenta que complican su situación más porque siguen prendidos de una cisterna que está rota, de algo que no le vas a hacer nunca. Porque el único que puede llenarlo todo en todo, dice la Escritura, es Cristo. Es el único que puede traer verdadera llenura a un corazón. Nadie más. No son las personas. Las personas pueden ser un medio a través del cual Dios se manifiesta. Pero la presencia misma de Dios es más que suficiente para traer plenitud a un corazón. Es una fuente real. Y no es un mito, no es una leyenda, es una verdad. ¿Por qué? Porque los que hemos estado en la presencia de Dios lo hemos experimentado. Esto que le estamos hablando a usted esta noche, no le estamos contando, no, la leyenda del Dorado, una ciudad de oro y todo era enchapado en todo tipo de perlas preciosas y toda la gente recorría el mundo de un lado del continente al otro lado de la tierra, así se tuvieron que ahogar a mitad de camino, hacia una tierra desconocida, donde no había mapas ni nada, todo el mundo buscando y enfrentándose a los peligros de la selva y a las tribus, a las enfermedades y de todo, detrás de una leyenda, detrás de una historia de una ciudad llena de oro, ¿cierto? Y muchos españoles la buscaron por mucho tiempo, nunca la encontraron, pero todo el mundo soñaba con eso en el tiempo antiguo, ¿cierto? En el viejo continente la gente daba todo por eso, dejaba a la familia tirada, las empresas de todo, por ir tras de la ciudad de oro. Y hoy tenemos aquí la presencia de Dios que es mucho más grande que todo el oro de la tierra y que cualquier otra riqueza que podamos conocer. La presencia de Dios es mucho más valiosa que todo el conocimiento junto, porque la Biblia dice que en el principio la sabiduría estaba con Él. Todo el conocimiento está en Él. Pero simplemente se necesita que un verdadero deseo por estar junto a Él, de conocerlo, de buscarlo. Y Dios se encarga de lo demás, de traer ese orden y esa dirección a nuestra vida. Porque no se trata solamente de que nosotros tengamos un orden superficial, porque hasta hoy en día hasta eso se ve, ¿cierto? Se ven religiones e ideologías en donde se plantea este tipo de cosas, donde, ay, no, mira, hay una filosofía de vida, no, súper bonita, y usted ve a la gente, los exponentes de esa filosofía de vida, no, súper bien organizados, usted va a la casa de ellos y no, la casa impecable, todo súper bonito, pero cuando no hay nadie más cerca, cuando no hay personas cerca, se rompen como son realmente y usted los ve y hay frustraciones, hay falta de perdón, hay amargura, hay soledad, ¿cierto? Hay una cantidad de circunstancias y situaciones
que ellos no van a mostrar obviamente a la luz pública, porque entonces se cae todo el teatro que se está haciendo, ¿cierto? Se acabaría el negocio, por así decirlo. Por eso le digo que esto que Dios busca y nos llama a nosotros y que es lo que Él quiere traer en nuestra vida, que es este orden especial de Él, no es un orden superficial, como a veces nosotros creemos, que es un orden superficial en la vida, donde estamos ahí solamente aparentando algo, aparentando que estoy bien, aparentando que soy feliz, aparentando de que todo está bien en la casa, aparentando de que mi emprendimiento está bien. No, Dios quiere que realmente esas cosas funcionen bien. Pero para ello es necesario que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. Si usted no se deja gobernar de Dios, usted va a seguir en un desorden sentimental, emocional y hasta físico. Por eso es que aparecen todos estos desórdenes como lo que hablábamos al principio: ansiedad, depresión. Todo eso es el resultado de falta de orden de Dios en nuestra vida, donde las cosas se salen de control. Se salen de control por nuestra negligencia, no porque, ay, no, Dios no me cuidó, no. Nosotros dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer. Dejamos de buscar la presencia de Dios primeramente, ¿cierto? Y ahí es donde entran todas estas cosas en un hogar, en una familia. Y se los digo por qué. Porque, como les digo, toda esta semana, en diferentes situaciones y con diferentes personas, todos se acercaban y todos hablaban acerca de lo mismo. No, es que estoy cansado, ya no quiero seguir más, ojalá ya se termine rápido esta temporada. Todos estaban como cansados, como fatigados de la vida, ¿cierto? Hasta que ya me escribió esta otra persona que estaba ya en esta etapa de crisis y ya el día de hoy ya, pues empezando el día, me acercó mi mamá, fue a comprarlo el desayuno y se me acercó a darme una triste noticia pues con un pariente de un vecino que vive como una cuadra aquí que encontraban el sobrino colgado en el patio de su casa por acá unas cuantas cuadras nada más. Un muchacho como de 19, 18 años. Cansado también, cansado de las situaciones. Y eso es triste. Es triste que esas cosas pasen y sigan pasando todavía. Pero es que mientras el hombre no se dé cuenta que la fuente de vida es Cristo, eso va a seguir estando entre la humanidad. Mientras las personas sigan pensando que van a ser felices el día que salgan del país, o el día que se casen, o el día que tengan hijos, o que cumplan su sueño y reciban su diploma y que consigan su primer trabajo o monten su empresa. Mientras la humanidad siga pensando que esas cosas van a saciar su corazón, vamos a tener estas situaciones entre nosotros. Porque es que eso no lo es todo en la vida. Esa no es la fuente verdadera de la felicidad, del gozo, de la paz. Sino que a veces nosotros somos tercos, difíciles, y no venimos a entender sino hasta cuando estamos parados allí, con los pies puestos ahí en las huellas de esa persona que hace tiempo nos dijo, por ahí no es, no hagas caso que por ahí no es. No te metas por ahí. Yo ya pasé por ahí y eso salió súper mal. Y no hacen caso y se meten por allí. Cuando van a ver, están parados ahí, donde hace tiempo atrás se le había dicho, no te metas por allí, que por ahí no es. Y ahí sí, ay, sí, era verdad, la embarré. Pero muchas cosas ya quedaron en el camino, ¿cierto? Entonces, todo esto ocurre, ¿por qué? Porque no permitimos que Dios gobierne nuestra vida. Y eso es algo que eso va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana, no es un ritual. Usted me dice, no, yo levanto la mano, ay, yo quiero que Dios gobierne mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Ah, listo, lo espero el sábado en tal lugar y hacemos el ritual y ya usted ya
de ahí en adelante va solo usted con el Señor. No, no es así. Es un proceso. ¿Cuánto tiempo me puede tomar? Depende de usted. Depende de usted. Porque hay procesos donde hay gente que deja que Dios traiga orden a su vida en 3, 4 meses, mientras que hay otros que les toman décadas. Y no porque el poder de Dios está fluctuando, un día es más poderoso, otro día no, o un día quiere ayudar y otro día no quiere ayudar, no, es por la disposición de nuestros corazones, en nuestra capacidad de disponernos para Dios. Hay gente a la que Dios le habla y le habla un tema y le da con el tema y ya dicen dentro de sí, estoy cansado de que cada vez que Dios abre la boca y se dirige a mí, se dirige sobre el mismo tema. Como si yo no tuviera otras áreas en mi vida que tratar. Y eso pasa. Estoy cansado de que Dios cada vez que habla de mi vida me habla de la pereza. Qué pereza que Dios me hable de la pereza. Qué pereza que Dios me esté hablando sobre el orden. Qué pereza que Dios me esté hablando sobre aprender a callar. Pues si Dios está hablando de esas cosas porque necesitan resolver esa situación. No es si usted quiere, es que debe hacerlo. Debe hacerlo porque eso no le permite ir al siguiente proceso con Dios. Él no le va a aprobar a usted un proceso por el cual usted no se quiere someter. Porque es que esto es voluntario, usted nadie lo va a llevar obligado. Nadie te va a obligar a perdonar a esa persona con la que usted está resentido, usted está resentida. Nadie lo va a obligar. Pero usted sabe que debe hacerlo. Porque es algo que Dios le exige a las personas. ¿A usted quieren que yo los perdone? Entonces perdonen ustedes a los demás. Cuando usted perdone a los demás, yo le perdono sus pecados. Así de sencillo es. Por eso es que la escritura dice, el hombre es provechoso para Dios, el hombre bueno es provechoso para Dios, para sí mismo es provechoso, no para Dios. No para Dios porque Dios no necesita perdón de nadie. Somos nosotros los que necesitamos el perdón de Dios, pero para poder ser perdonados por Dios, necesitamos perdonar. Debemos perdonar. Ay, no es que no me nace, precisamente. Ahí está la fuente de agua viva. Vaya, pase tiempo con Dios. Y Él se encargará de ir poniendo el querer por el hacer de su buena voluntad, de que usted perdone, sienta perdonar a esa persona. Así usted diga, uy, no es que esa persona, más es lo que me demoro en perdonarla que lo que vuelve a embarrarla conmigo. No importa. Siga haciéndolo. Siga disponiéndose a hacerlo, porque eso es bueno. La Biblia dice, si no se cansan de hacer lo bueno, van a recibir el fruto. Sigan haciéndolo. Eso es todo lo que Dios nos demanda. San Juan 15, verso 4. Busco por acá. Más rápido, en la versión del 60. San Juan 15, verso 4 y verso 5. Dice, si ustedes se perdón, busco la versión Reina Valera. Exacto, ahora sí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis a mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cierto? Mire lo que dice también por acá. Este es el Evangelio en Mateo. Mateo 12:30. Ya vamos a terminar. Mateo 12:30 dice por aquí lo siguiente. 12, perdón, me pasé un capítulo. 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ambas partes son palabras de Jesús a sus discípulos. Y en ambas les está diciendo, miren, yo soy un árbol.
Y ustedes son parte de ese árbol, ¿cierto? Yo soy un árbol, yo soy el que a ustedes les doy todo, les nutro de todo. Ustedes solamente están en las ramas. Si ustedes permanecen prendidos a mí, ustedes como ramas van a dar fruto, ¿cierto? Pero mientras permanezcan prendidos en mí, porque el día que ustedes se separen de mí, no pueden hacer nada, no van a poder fructificar. Y si se separan de mí, pues nada pueden hacer. Si ustedes se separan de mí, irán rondando por la vida sin propósito. Porque ¿qué otro objetivo tiene una planta si no es dar fruto? ¿Qué otro propósito tiene? Un brazo de un árbol, ¿qué propósito tiene si no es llevar fruto? Si el árbol no necesitara dar fruto, no, pues entonces no sería árbol, sería un arbusto que crezca ahí en el suelo. Para crear un palo pelado ahí de para arriba solamente, pues para eso es un arbusto, ¿cierto? Y lo mismo es en nuestra vida. Jesucristo es la fuente de vida y es necesario que usted y yo permanezcamos en. ¿Cómo así permanecer en Él? Pasar tiempo a solas con Él, hablarle, tener confianza con Dios. Hay personas que no tienen confianza al momento que hablan con Dios. Son capaces de contarle cosas a personas que no son capaces de contarle a Dios, porque me da pena, porque no sé cómo decírselo. Y eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Porque a Dios le gusta que usted y yo tengamos confianza. Miren, hay un pasaje en alguna parte de Marcos en donde precisamente pasa esto y unos hombres maliciosos se acercan a él y le preguntan a él que con qué autoridad él hacía todo lo que hacía, que iba y decía, iba sanando, iba sacando demonios y bueno, ¿usted cómo hace eso? ¿Usted cómo hace eso? ¿Cierto? Y él les pregunta, les voy a hacer una pregunta y si me la responden, yo les digo. Y él les preguntó algo, un asunto muy, eh, muy íntimo de ellos, ¿cierto? Una situación que él sabía, que ellos sabían que su manera de actuar no era la indicada, no era correcta, más sin embargo lo hacían y por eso él les preguntó acerca de esa situación específica, ¿cierto? Y les dijo, bueno, Juan el Bautista, cuando bautizaba, ¿su bautismo era de Dios o era de los hombres? O sea, es decir, lo que hacía Juan el Bautista era algo que venía de Dios o era algo que el loco se inventó por cuenta de él. Y los hombres se miraban entre ellos y decían, si decimos que es de Dios, nos va a decir que entonces por qué no le hicimos caso a todo lo que decía. Pero si decimos que no es de Dios, todo el resto del pueblo que nos rodea saben que Juan era un hombre de Dios, era un profeta. Y se nos va a venir esa gente encima. Hagámosla viva. No, yo no sé. No, yo no sé. ¿Y qué les dijo el Señor? Pues yo tampoco les respondo. Y así pasa a veces con los creyentes, con Dios. Dios, ¿usted por qué no me responde? Yo le clamo y le pregunto, y yo escucho que el uno dice que usted le hable, yo escucho que el otro le dice que también le responde, y yo a usted le pregunto, y usted nunca responde nada. Lo que uno tiene que preguntar es, ¿usted le está respondiendo a lo que le está preguntando? ¿O usted está haciendo la de los vivos? ¡Ah! Ay, no, yo no sé, Dios. Ay, yo no sé si yo hago eso. Yo no sé si yo todavía soy grosero en la casa. Ay, yo no sé si yo hago infuriar a mis padres. Yo no sé si yo le falto el respeto a mi marido. No, yo no sé. Y después están, pero Dios no responde, pero Dios no me dice nada. Porque Dios ve esa hipocresía en nuestra vida. Por eso Dios no responde.
Porque a veces Dios nos cuestiona y nos hace estar así, como entre la espada y la pared, para Dios probar nuestro corazón. A ver, bueno, ¿usted qué tanto es que quiere conmigo? A ver, vamos a ver si es verdad que usted, no, yo quiero ir lo sobrenatural, yo quiero llenarme del poder de Dios. Ah, bueno, vamos a ver si es verdad, si usted resuelve esas situaciones que usted sabe que hay que resolver. ¿Cómo hace caso esa situación suya? ¿Ya la resolvió? ¿No la resolvió? ¿Y cuál es la respuesta del cristiano? Hacerse el loco, como dice. No, no sé, no, no me queda claro. Me repiten la pregunta y esperan hasta que pasen otros meses y otra vez otro mensaje, otra prédica y Dios otra vez volviendo a preguntar lo mismo. Y el cristiano otra vez se hace loco y ya después pasa el tiempo y ya después estoy cansado de lo mismo, estoy cansado de esta situación, cansado de mi familia, estoy cansado de aquí, estoy cansado de por allá. Pero cuando usted está delante del Rey de Reyes para que Dios le dé la respuesta y usted solamente tiene que responder con la verdad, no es capaz de decirlo. Simplemente no es capaz de decirlo porque no ha dejado los intereses personales y el miedo. Por eso no es capaz de decirlo. Por eso es que existen personas que no son sinceras delante de Dios. Porque cuando se van a acercar a preguntarle algo a Dios y tienen un interés personal, es que yo quiero que Dios me diga que sí. Yo quiero que me diga que sí, pero yo no sé por qué yo siento que me va a decir que no, entonces simplemente no le pregunto. Y lo hago por mi cuenta. Y hago la de los vivos. Si es de Dios, eso sale. Si no es de Dios, no sale. Lo mismo que estaban haciendo los vivos de acá de los saduceos, ¿cierto? Jugando de vivos. ¿Usted quiere caer en vergüenza? Juegue de vivo con Dios. Hágase como si usted supiera más que Dios y verá cómo le va en la vida, cómo le salen las cosas en la vida. Porque hay que aprender a ser humildes. Por eso es que cuando leemos allá en Isaías, ¿cierto? Que podemos ir regresando a ese capítulo, Isaías 40. Él les dice que cómo no pueden entender que su entendimiento es mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Cierto? Isaías 40 lo dice. ¿Cierto? Verso 28. Para terminar. Verso 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cierto? Y me gusta cuando dice los jóvenes y luego hablan los muchachos, es decir, los adultos jóvenes, los cuchachos, ¿cierto? Me gusta que Dios haga referencia a eso. Porque cuando se es joven se piensa que uno es Superman. Se piensa que usted es Superman, que se puede tirar de un tercer piso y no le va a pasar nada, que usted está tan lleno y tan hambriento de conocimiento y tan con deseos de emprender tantas cosas que todo lo que monta todo va a salir. Pero cuando se montan en la chiva, como se dice, y cuando empiezan los procesos, ahí los ve usted, como una caja de pollitos. Chille y chille, chille y chille, todo el paseo chille y chille. No, no que querías emprender, no que querías viajar, no que querías ir a hacer esto, no que querías hacer lo otro, no que querías estudiar. Todo el viaje chille y chille, chille y chille, como los pollitos. Y se cansan, a pesar de tener muchas más energías que una persona de más edad, se cansan.
3, 4, 5, 7 meses, un año, año y medio. Esta relación tan cansona, tan difícil, tan aburridora, no. Y por esto dejé de congregarme. Por esta relación dejé de Dios. Ah, pero 2 años atrás, no, qué maravilla, la mujer de mis sueños, el idóneo, pues, no. Qué bellezura de hombre, no sé qué. Mes y medio, ni en los cultos virtuales se ven los dos. Ni en los cultos virtuales. Y se cansan, y cuando se cansan, no, qué pena volver a buscar de Dios. ¿Qué va a decir la gente? Y ya, se quedan así, con la cabeza agachada y como se dice, con la cola entre las piernas, ¿no? Y yo esperándolos. ¿Qué, no van a volver o qué? Yo esperándolos. Pero eso pasa es ¿por qué? Porque no se espera en Dios. Hay que aprender a esperar en Dios. El salmista David dijo en uno de los salmos, y también está en el segundo libro de Samuel, dice por allá, segundo libro de Samuel o primer libro de Samuel, no recuerdo muy bien, creo que es el primero en los últimos capítulos, dice, tú eres el que multiplica mis fuerzas como el búfalo y haces de mis pies como de ciervas de manera que me pueda sostener sobre mis alturas. Y la historia de David, la historia de un joven que ni siquiera en la casa le tenían fe, ni siquiera en la casa a David le tenían fe, porque era el menor de 7, ¿cierto? Todos hombres, ¿cierto? Era el menor de 7, por ser pequeño y al parecer porque parece ser de que él no era hermano como tal de los otros 7, sino que era como algo así como medio hermano de ellos, es decir, él había surgido como por allá en un romance del papá por allá por fuera. Entonces desde ahí ya el resto de la familia ya lo tenían, como se dice, negriado, ¿cierto? Entonces le daban las tareas que nadie más quería hacer, ¿cierto? Él era el muchacho del relleno. Ay, no, yo no quiero eso. David, vaya a traer entonces. No, yo no quiero, estoy ocupado. David, ay, no, vea, se me rompieron estos zapatos. David, vea, unos zapatos para usted. Él era el muchacho del relleno, ¿cierto? Era un niño. Y David no sabía por qué. Era un niño, ¿cierto? Y le servía al papá cuidando las ovejas, que era como el trabajo pues menos valorado en ese tiempo, ¿cierto? Cuidar las ovejas sería, por decirlo, el día de hoy. Sí, prácticamente como lo que hacen los campesinos al día de hoy aquí en nuestra Colombia real, lo que hacen los campesinos, ¿cierto? Porque a pesar de que nosotros sacamos pecho en los institutos y en los colegios, digo, oh, Colombia, un país agricultor, o con materias primas y sacamos pecho, pues la realidad de nuestra nación en ese aspecto es muy paupérrima, tanto de que ya tenemos un déficit de la vida del oficio del campesino ya casi que en vía de extinción, aunque están todos los recursos, pero ya no quieren trabajar porque el colombiano no invierte en ellos. Lo mismo que pasaba en aquel tiempo con él, que él simplemente era un pastorcito de ovejas. Y yo creo que David siendo niño, ¿cierto? También se cansaba de estar madrugando, porque según lo que vemos, lo que nos dice la palabra, o sea, ya todo el mundo estaba en la casa reunido y el viejo David por ningún lado llegaba. Y ni señas de que llegaban. Y la familia no lo esperaba para nada. Para nada, no era como en la casa de uno que, ay, no, vea, ay, no, nadie coma todavía hasta que no llegue su hermano. Ay, no, la mamá preocupada mirando por la ventana. No, ¿y este muchacho dónde está? No se llevó el celular, ¿qué le habrá pasado? Y la mamá no deja comer a nadie. No, hasta que no llegue el niño no vamos a comer. No, David era,
Si se demoraba, hasta el que repelaba se comía lo de David, yo creo. Era el último de la casa. Sin embargo, David era fiel a Dios. Y David no se la pasaba quejándose, no, Señor, mire mi familia. Ay, no, vean, el otro día hicieron arroz chino, hicieron allá, compraron una caja y llegué y ni me guardaron, me tocó comerme unos tostados con una guapanela allí, no dejaron sino la caja y los platos untados en la mesa, y encima me tocó llegar a lavar todo eso. No, David era callado con Dios y metido con Dios y él y Dios, y aunque él se cansaba de esa situación, como nos cansamos y como yo sé que muchos de ustedes les pasa que en algún momento, ay, no, todo yo en esta casa, ay, no, yo aquí, yo por allá, a David también le pasaba, ¿cierto? Y también a medida que fue creciendo y que ya Dios lo escogió como rey y que le dio la promesa de una palabra de que él iba a ser el rey, pero él vivió muchos procesos antes de llegar a esa madurez y convertirse en el rey que era. Durante todos esos años vivió persecuciones, enemigos extranjeros, enemigos de la nación, su propia familia menospreciándole, su propia mujer, ¿cierto? Su suegro, que lo quería era atravesar, lo quería tanto que lo quería atravesar con una lanza de lado a lado. Todas esas cosas eran cosas que hacían que las fuerzas físicas del joven David y del muchacho David se agotaran. Pero David siempre aprendió a esperar en Dios. Siempre aprendió a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque David sabía de que Dios tarde o temprano respondía. Tarde o temprano. Él sabía que si él esperaba lo suficiente antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, Dios iba a dar respuesta a su súplica. Así ahí fuera imperfecto, así ahí desconociera muchas cosas, porque es que en ese tiempo, muchachos, no es como ahora, que el internet y que, ay no, la situación de mi familia está difícil, me voy a montar un negocio, ay, pero no tengo estudio de nada, no, ya sé, YouTube, y y aprendo cualquier oficio por allí, no, ya me monto el negocio y todo bien, no. En ese tiempo no era así. Ay, no, ¿será que ya habrán dejado de estar hostigando en tal nación? ¿Será que si me meto por ahí todavía están mis enemigos y me matarán? Ay, no, me voy a medio asomar, voy a buscar en YouTube a ver si ya puedo pasar por ese lado a visitar a mi familia, no sé qué. David no tenía esa posibilidad. Realmente David tenía y debía esperar en Dios porque no había otra manera. No había otra manera. Vivía en cuevas y desiertos, escondido de reyes y de ejércitos de enemigos que lo buscaban para matarlo. ¿Cierto? Y él aprendió a esperar en Dios. Por eso, aunque se tomó un tiempo, Dios cumplió la promesa y lo convirtió en un rey, un muchacho que salió del anonimato a sentarse en el palacio, en el trono. Y era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero ¿por qué? Porque invirtió toda su vida en conocer a Dios. Toda su vida le invirtió en conocer a Dios. Estudiaba y trabajaba y tenía esposas, ¿cierto? Y tenía hijos y tenía obligaciones como rey y aún así buscaba de Dios. Seguía buscando de Dios, seguía haciéndole fiel a Dios a pesar de todas esas circunstancias. Pero a veces, tristemente, al día de hoy, como yo siempre les he dicho a ustedes, cuanta más facilidad tiene la humanidad, como que más se relaja y más empiezan a flagelar y no, qué difícil mi vida y qué difícil, pero hoy en día hay tantas facilidades de hacer tantas cosas y yo a veces encuentro jóvenes, no, la tarea, el universitario, no, re difícil, uy, no, mucho que leer, mucho que hacer, uy, no, aquí y allá. Cuando muchos años atrás no era tan sencillo como que, ay, me siento en mi computadora, en mi celular, entro y miro la página y leo y no me tengo que preocupar, nadie me va a borrar el tablero del celular, nadie me va a borrar el tablero del computador.
le hago captura de pantalla, ¿cierto? Hay un montón de otras circunstancias y con todo eso, el ánimo del humano sigue tendiendo a lo mismo, a cansarse. Luego el problema no es la tecnología, el problema no es el estudio, el problema no es la intensidad horaria, el problema está en nuestra naturaleza humana que es así. Una naturaleza que tiende a rendirse. Tendemos a rendirnos. Tendemos a rendirnos. Por eso conocemos hogares cristianos que tienden a rendirse, de no permanecer en Dios y conociendo de Dios ya, y se rinden. Hogares que se acaban porque se rinden. Se cansan de mantenerse en la lucha, en el perdón continuo, en el esfuerzo por agradar a Dios, en el esfuerzo por estar en paz con la pareja. Se cansan de eso y se rinden, y se rompen las cosas. Jóvenes que tienen un futuro incierto porque cuanto estudio emprenden, desisten. Cuando algo se pone medio difícil, no, ya no vuelvo, no hablo con el profesor, nada, nada, me desaparezco. O sea, es como si me hubieran secuestrado. No hay señales de día, nada, el profesor, ¿dónde está? ¿Usted está bien? ¿En qué le podemos? No, nada, nada. Por eso es que Dios dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Dios tienen fuerzas nuevas. Entonces, ese es el mensaje para esta noche. De que cuando nosotros sintamos que estamos como lo titulamos esta noche, a falta de aliento, la respuesta es, espero en el Señor. A falta de aliento, yo espero en el Señor. Porque algo Dios tiene que hacer en mi vida. Algo tiene que pasar. Todas esas cosas son importantes. Entonces vamos a orar para terminar. Oramos y vamos a orar por eso. Yo no sé si en esta noche hay alguien que en este momento está experimentando ese asunto del que hablamos hoy, de que quizás está pensando, no, estoy cansado de mi vida. Si es de las personas que a lo mejor sale en su diario y se los digo porque eso es de verdad, eso a veces pasa, ¿cierto? Y a veces van por la calle y ven pasar a alguien y se ponen a pensar en, no, es que mi vida es tan difícil, tengo tantas dificultades, que a veces quisiera ser ese desconocido que vaya. Quisiera ser esa persona que yo veo en ese programa de televisión. Quisiera que mi vida fuera esa y no esta que tengo yo. Quisiera que mi familia fuera esa y no esta que tengo yo, que mi esposo fuera aquel y no este que escogí. Porque a veces nos cansamos. Ay, ¿por qué mi papá no es tal persona? Mi mamá no es este. ¿Por qué no quedé en esa universidad y en vez de esta? ¿Cierto? Entonces, yo creo que es tiempo de que busquemos el rostro de Dios verdaderamente. Y si hay alguien que está cansado, pues que le pida a Dios que lo fortalezca, que le dé fuerzas nuevas, porque la Biblia lo dice que Él lo hace, a los que esperan en Él. Y confiar, la Biblia dice que si usted pide con fe y cree que lo que usted ha dicho delante de Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo hace, ¿cierto? En el nombre de Jesús, Dios lo hace. Pero se necesita creer. Si usted dice, ay, no es que me hace falta fe, listo, no se diga más, pida fe. La Biblia dice, el que pide, ¿cierto? Se le da abundantemente. Dios no va a poner como que, ay, no, no le quiero dar. No, si usted pide, Dios le da. Me hace falta fe, Dios le da fe. Entonces vamos a orar para terminar. Cerramos nuestros ojos, Señor Todopoderoso. Te damos gracias por esta noche de bendición. Hoy colocamos delante de ti toda nuestra vida. Dios, te pedimos que tomes el control de nuestros corazones, nuestras mentes. Te rogamos, Dios, que nos ayudes, Dios, a perseverar en este camino al cual tú nos llamas, Señor, a atesorar tu mensaje, Dios mío. Ayúdanos, Dios, a ser fieles
Ayúdanos a esperar en ti, Señor, cada día de nuestra vida. Permite, Dios, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente, Dios, se llene de ti. Ayúdanos, Dios, a ser leales a ti. Ayúdanos a que podamos descansar en ti realmente, Dios, cuando vayamos a tu presencia, que no sea simplemente por costumbre ir a buscar tu presencia, Dios, sino que realmente nuestra mente y nuestro corazón esté realmente allí en ese momento de intimidad contigo, hablando, siendo conscientes de cada palabra que está brotando de nuestra boca delante de ti, Dios, que tengamos esa confianza, esa libertad de poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo realmente, Dios. Quita de nuestros corazones esos temores que nos impiden ser como somos realmente a solas contigo, Dios. Quita esos intereses que a veces tenemos enfocados en otras cosas que no nos benefician, Dios, que nos roban el tiempo contigo, Dios. Ayúdanos a poder dejar estos malos hábitos que nos están robando el tiempo a solas contigo, Dios. Quita, Señor, de nuestra mente esa queja continua, constante, Dios mío. Remueve eso de nuestro corazón y danos más bien un ánimo limpio, un ánimo nuevo, un ánimo agradecido por todas las cosas como es tu voluntad, que por todo demos gracias, Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, Dios, aún en la dificultad, aún en la enfermedad, aún en la pérdida, aún en medio de la transición, del cambio, a tener un corazón agradecido porque tú ya has hecho mucho por nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a disponernos cada día más. Colocamos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos que nos guardes, que guardes nuestras familias, que los protejas a todos, Señor, y que seas tú. Ayúdanos a comprender lo que has hablado en nuestra vida, que eso perdure realmente en nuestro corazón. Y te rogamos por todas esas personas que nos rodean, que están pasando por algo similar a esto, Dios, que les reveles también este principio tuyo, esta verdad, que los ayudes, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también por las familias que, que han dejado de avanzar, que se han cansado de buscar de ti, que se han cansado de hacer lo bueno, de permanecer en unidad, Dios. Obra en medio de esos hogares, en medio de estas familias, Dios. Esas familias que a la fecha, Dios, están llevando unas consecuencias terribles por cosas que no se hicieron a tiempo, Dios, como es el caso de los vecinos, Dios. Consuela a esa familia, consuela a esa hermana, consuela ese papá, esa mamá, esos abuelos, Dios, esas amistades de ese joven, Dios. Ayúdalos, Dios, porque sé que es un momento difícil para ellos y ayúdanos también a prevenir eso dentro de nuestros propios hogares, aún dentro de nuestra propia vida, Dios. Aún ahí en el estudio, en el trabajo, en los hermanos, en los vecinos, Dios. Ayúdanos a ser esos agentes previsivos de esas situaciones, a cubrirlos en oración todos los días para que no lleguen hasta allá, Dios. Guárdanos a todos porque realmente dependemos de ti, Dios. Hoy colocamos todo lo que somos en tus manos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido esta noche. Espero pues que ya Dios mediante nos veamos nuevamente en 8 días, si Dios permite, también en virtualidad. Los días que estemos pues en presencialidad, pues yo les estaré avisando con anticipación, pero vamos a estar en virtualidad también dentro de 8 días. Entonces, a Jesús, pues no se preocupe, ahorita que esté bien organizado, pues el video, no sé si salga ahorita, no creo, pero en cuanto lo tenga, pues yo se lo hago llegar, porque yo sé que es un tema especial. Es muy especial para usted. Yo sé que es un tema que le va a edificar mucho.